Básicamente lo que estamos haciendo aquí es garantizar el abastecimiento de agua potable para la parroquia de Calderón, San Antonio y Calacalí hasta el año 2050. La planta consta con un sistema de tratamiento moderno, con tres principales estructuras que estamos visitando el día de hoy, las cuales son el reservorio de agua cruda, las unidades de tratamiento y el tanque de agua tratada. Estas unidades actualmente tienen un avance global del 20%. Estamos dentro del cronograma de ejecución de obra y tenemos planificado culminar las obras hasta febrero del año 2026. Esta planta también servirá para lo que es San Antonio y Calacalí, además de Calderón. 130 millones de dólares están destinados para agua potable para Calderón. Esto está en 4 grandes proyectos que realmente beneficiarán a más de 500.000 habitantes, la parroquia más grande del DMQ. Estos 4 proyectos es la línea Paluguillo-Puembo, que es una línea de 14 kilómetros que se encuentra en un 18% de avance. El segundo proyecto es la línea Puembo-Calderón, que está en etapa de contratación. Luego tenemos la planta donde estamos en este momento, que como acabamos de visitar, tiene un reservorio de agua cruda de 20.000 metros cúbicos, una planta de tratamiento con una capacidad de hasta 1.300 litros por segundo. Primero, esta planta se constituirá en la tercera más grande del Distrito Metropolitano de Quito. Y fíjense en la dimensión, fíjense de lo que estamos hablando. Con la presidenta del GAT parroquial le decíamos al ingeniero que nos dio una dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Y estamos hablando de la tercera más grande obra en términos tanto de captación, de reserva de agua, de tratamiento, para que pueda estar plenamente abastecido Calderón. A inicios del año 2026 se terminará todo lo que esto implica. Estamos haciendo las captaciones del tramo 1, como bien decía Verónica, avanza el 18%. El tramo 2, esto también debo señalarlo, porque es cuando nos topamos con empresas no serias o poco serias. Estaríamos avanzando también en 18% o más, pero lastimosamente ese contrato se cayó. Incluso cuando nosotros ejecutamos una garantía, estos vergonzosos jueces que cada vez se encuentran más en el país, desde San Borondón, nos impidieron que ejecutemos la garantía, sino que le devolvamos a la empresa. Esto tiene que decirse, los medios de comunicación tienen que ayudarnos a hacer eco de esto, porque se están en muchos casos haciendo abuso del derecho. Imagínense, si nosotros con justificación, si nosotros respaldados en ley tomamos la decisión de ejecutar las garantías, es porque la firma estaba fallando. Pero después llegan a los jueces y resulta que a quien le fallaron, casi que tiene que pedirles disculpas, ¿no es cierto?, de devolverles la garantía. No puede ser, y no es la primera vez que nos pasa, nos está pasando ya de manera reiterada. Así que ahí yo creo que también, así como algunos medios de comunicación, y creo que con razón, hacen investigación, por ejemplo, sobre comercio autónomo, hagan también investigación sobre, por ejemplo, qué está pasando con esas empresas privadas que abusan del derecho, ¿no es cierto?, buscando que sobre la base de unos jueces que ni siquiera están en Quito, por lo menos tengan la decencia de buscar jueces de Quito para que razonen. Ojalá un juez de Calderón hubiera tomado esa decisión, y ojalá un juez de Calderón cuya casa no tiene agua hubiera tomado la decisión, pero desde San Borondón cómodamente diciendo restituya 9 millones de dólares a una empresa que le está fallando a la ciudad. Nosotros no lo vamos a permitir y al menos levantaremos nuestra voz de queja y nuestra voz de protesta porque eso no suceda. Claro, lindo, desde Yaguachi, desde Calderón, y lo señalo porque ha sucedido, no porque me estoy inventando, desde San Borondón, desde Yaguachi, dando disposiciones legales para que la alcaldía o incluso entidades estatales nos veamos imposibilitadas de tomar decisiones porque después por la otra vía, ¿no es cierto?, impiden que ejecutemos garantías, impiden que terminemos contratos. No es la primera vez. A los medios de comunicación les pido de favor, sigan el hilo de eso también hay que seguir el hilo, no solamente a veces cuando hay que criticar a las administraciones públicas, también critiquen pues a las administraciones y a las empresas privadas. Yo creo que eso será igualar al menos el terreno de donde podemos estar poniendo las críticas en todos los lados. Así que fíjense que he tenido que poner un elemento que nos preocupa respecto a muchos que en cambio nos alegran. Porque entonces decía el tramo 1, que es Paluguillo-Puembo, ¿no es cierto?, ese ya se viene contratado. El tramo 2, que ahora mismo estamos recibiendo ya ofertas, que es el de Puembo-Calderón, es fundamental. Porque imagínense, y vean ahí la dimensión de que una empresa le falle. Si les digo que esta es la tercera planta más importante que tendría Quito, ¿sí?,
Lo que necesitamos es que el agua llegue acá, pues. Y la obra de captación, entonces, donde hemos tenido algún problema, es la que tenemos que volver a contratar, recontratar, diría yo. Y entonces eso evidentemente que nos genera problemas. Solamente imaginémonos por un momento que llegáramos a terminar exitosamente esta obra, que lo vamos a hacer, y que no tengamos con qué llenar porque el agua no lo podemos traer. Entonces hay que verla en su dimensión real. Por eso explicaba Verónica que desde la fuente, la captación hasta acá, tiene 2 contratos muy importantes, Palugillo Puembo, luego Puembo Calderón, luego esta obra, y luego la tercera, que es aún más importante, es ya las conexiones, digamos, a cada uno de los tanques de reserva de Calderón y ya el despacho a cada una de las viviendas. Por lo tanto, es una obra realmente importante. Por eso es que decimos que en este proyecto estamos en términos globales, ya no solamente si vemos uno de los árboles, sino que si vemos el bosque en su conjunto, invertimos 200 millones de dólares. Entre el 2023 y el 2024, fíjense en esa cifra, pero dimensionemos esa cifra, ¿sí? 72 millones de dólares invirtiéndose solamente en una parroquia, la parroquia de Calderón. Ojo, 72 millones de dólares. A veces suelo reflexionar con la ciudadanía y digo, ¿quién en este momento tiene en su cartera, en su bolsillo, un billete de 100 dólares? ¿Quién tiene en este momento en el banco disponible 10,000 dólares? ¿Quién ha visto junto alguna vez 100,000 dólares? ¿Sí? Esos no, los estamos de este lado, no, ni hemos visto, ¿cierto? ¿Quién se imagina alguna vez haber visto 1,000,000 de dólares? ¿Se imaginan lo que es eso? Ahora, entonces, dimensionen la inversión de 72 millones de dólares en obras, ¿no es cierto?, para Calderón, solamente en agua potable. Esto es un tema fundamental, es un tema inmenso. Deberíamos traducirlo en escuelas, en colegios. Hace poquito hicimos una intervención, un sendero seguro, ¿ya? Un sendero seguro en la parroquia de Alangasí, particularmente en el Tingo. Costó 125,000, no, esa costó 700,000. La que hicimos al otro día, fíjense en que esto es bueno, ¿no? Que hasta esté confundiendo la gran cantidad de obras que estamos inaugurando, me parece que es bueno. Al otro día decía que en Guayabamba inauguramos 125,000 obras en, digamos, el arreglo de un complejo deportivo. 125,000, ahí estamos con una obra. 72 millones de dólares es una inversión inmensa y se suman o son parte de esos 200 millones de dólares de inversión para que este tipo de parroquias tengan la dotación de lo más vital, porque de alguna u otra manera, claro que nos preocupa y claro que estamos comprometidos con el tema de la vialidad en Calderón, por supuesto que sí, pero podemos tener vías si no tenemos agua, ¿no es cierto? Esto es lo más importante para nosotros, empezar dimensionando las carencias y empezar trabajando por las necesidades fundamentales que garantizan la vida, porque el agua nos garantiza la vida. La vialidad evidentemente la necesitamos por la libre movilidad, por llegar bien a nuestras casas, porque y esto es lo que decíamos cuando ahora mismo que se viene tratando una iniciativa que la trabajé con ustedes, vecinos y vecinas, que es una ordenanza para que podamos regularizar más rápidamente los barrios. Ahí decíamos que esa ordenanza, ¿qué esperamos? Que termine a los barrios de 2 zapatos, de los 2 pares de zapatos, que esto justamente es, miren algunos de los que ustedes vinieron, ¿cierto? Seguramente, ahora yo mismo traje 2 pares de zapatos porque venía a visitar esta obra, porque cuando salimos de nuestros barrios con estas necesidades, necesitamos un par de zapatos, y cuando llegamos al colegio, la universidad, el trabajo, necesitamos otro. Esa realidad tiene que acabarse, y esa realidad para Calderón, en nuestra administración, se va a acabar en términos de agua potable y alcantarillado, porque hacia el 2026 tendremos, ¿no es cierto?, esta maravillosa obra ya en servicio de ustedes. Ya no me meto en detalles constructivos, pero decirles que es una obra inmensa. 72 horas tomó solamente la fundición de donde estamos almacenando 20,000 metros cúbicos. Esta de aquí va a tomar 36 horas más o menos la fundición, son los mismos 20,000 metros cúbicos de reserva, pero la planta es más alta, digamos, es una gran cisterna la que también se hará ahí, más del tratamiento de aguas, más del tratamiento de lodos, es decir, es una obra inmensa, es una obra que además tendrá tecnología de punta. Fíjense en ustedes, decía el ingeniero, ¿no es cierto?, sembrado de hierro. Efectivamente, si ustedes verían eso que fuera un maizal, estaría sembrado de maíz. Aquí lo que tenemos sembrado de hierro, porque va a servirle a los vecinos y a las vecinas de Calderón. Quiero terminar despidiéndome a ustedes sobre también otra posibilidad de que dimensionemos, ¿sí? Vecinos y vecinas en Calderón, tenemos que juntos enfrentar lo que Calderón sufre. No sufre la municipalidad, no sufre el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia, no sufren, qué sé yo, las autoridades, sufre Calderón. Esta ocupación
hecha de manera ilegal, le hace mucho daño a Calderón, le hace mucho daño a Calderón. Si no le ponemos un alto a una forma de ocupar Calderón de manera planificada y no de manera no planificada, incluso con invasiones, esta obra, ¿qué podría pasar? Imaginemos que no le damos orden al crecimiento de Calderón, ¿sí? Toda esta obra, ¿no es cierto?, se acabaría así en términos de la dotación de agua potable. Calderón está creciendo de manera significativa. Lastimosamente no puedo darles el dato exacto de la población de Calderón, porque como el gobierno anterior no hizo un censo, sino que hizo un desastre, no tenemos ese dato, al menos yo no confío en ese dato. Pero las estimaciones nos hablarían de cerca de 500,000 habitantes en Calderón. Si sigue Calderón creciendo de manera desordenada, y si algunos, ¿no es cierto?, siguen vulnerando, atacando el territorio de Calderón, mañana, en un abrir de ojos, tendremos 1 millón de personas. Y si tenemos 1 millón de personas, ¿va a alcanzar esa agua o no va a alcanzar esa agua? No va a alcanzar. Entonces, el anhelo de ustedes, ¿no es cierto?, va a terminar con goteo de agua. ¿Por qué? Porque ha crecido de manera irregular, ha crecido de manera no planificada Calderón. Y aquí, no sé, también eso habría que hacer un reportaje, a eso habría que seguirle también. Nosotros empezamos a hacer la obra y empezaron a hacer bordillos. Mágicamente empiezan a hacer bordillos. Nosotros ponemos unos letreros diciendo, aquí se construye una obra, por lo tanto no habrá lotización o no habrá una regularización, ¿no es cierto? Nos roban los letreros. ¿Qué está pasando? Y saben lo que es lo peor, por si acaso ustedes tengan a alguien ahí al que le estén engañando. Digamos que yo tengo una casita al lado de esta maravillosa obra. ¿Saben qué es la mala noticia? Que nunca voy a tener agua, porque el agua no se puede dar cuando estamos al mismo nivel, ¿sí? Por lo tanto, alguien dirá, ve qué maravilla, vamos a ocupar, loticemos ahí al lado de la planta, ¿no es cierto? Imagínate lo que sería vivir al lado de la planta de agua potable. ¿Saben qué? Al lado de la planta de agua potable no van a poder tener agua. Por eso es que, ¿por qué creen ustedes? Y les invito a que vayan al Parque Metropolitano de Quito, por ejemplo. Ahí lo que tenemos es un parque metropolitano. Ahí no tenemos casas, porque no podrían, si están al mismo nivel, si han superado la cota sobre la cual nosotros podemos llegar, no podrían tener agua. Entonces, capaz que algunos están siendo engañados otra vez, diciéndole, venga un terreno, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a regularizar. No se puede. Y venga porque ahí va a tener inmediatamente dotación de servicios básicos. Imagínese lo que sería para usted, vecina, vivir al lado de la planta de tratamiento de agua potable. Y si le dicen la verdad, le deberían decir, imagínese a que al vivir al lado de la planta de tratamiento de agua potable, no va a poder tener agua potable. Y esto les digo porque también hay que mencionarlo. Esto les digo porque aquí puede ser efectivo el boca a boca. Conversen ustedes con los vecinos del barrio. Hagamos conciencia de que Calderón no puede crecer de una manera desordenada. Hagamos conciencia, a mí me parte el corazón cuando tenemos casos que me dicen, vea, fui engañado. Tuve que además, pagué $10,000 y resulta que mi terreno, ¿no es cierto?, no lo he podido regularizar. Y después pretenden que el municipio, ¿no es cierto?, regularice. Por ley no podemos nosotros regularizar si no hacen un pago, digamos, del justo precio sobre ese predio. Entonces, para esa persona será haberle pagado $10,000 a un estafador y ahora tener que pagarle legítimamente a la autoridad municipal. Es importante que abramos los ojos, vecinos y vecinas. Es importante que nosotros no podemos tener un agente de control al lado de cada vecino. Eso significaría que crezcamos en 3 millones de personas la nómina para que uno duerma al lado del vecino y le diga, no haga esto, si haga esto, no haga así, no haga asado. Ustedes nos tienen que ayudar para que los vecinos, para que las vecinas de Calderón sepan que en algunos casos están siendo engañados, ¿sí? Y no podemos permitir que Calderón crezca de la forma desordenada en que algunos pretenden que crezca. Me despido con esto, vecinos y vecinas, poniendo también en contexto otras obras que estamos haciendo por Calderón, ¿sí? Y esto demuestra nuestra voluntad de trabajar porque Quito renazca también en la ruralidad. 15 millones de dólares, fondo de inversión a las parroquias rurales. No sé cuánto les corresponde a ustedes. Fíjense que a la parroquia de Calderón le corresponde 1.114.000. Mientras del gobierno nacional, algunos GAT ni siquiera le transfiere la plata, nosotros como municipio definimos que a Calderón le llegue directo, pero esto es directo a los bolsillos de ustedes, 1.114.000 que ustedes deberán, junto con el gobierno parroquial, ¿no es cierto?, tomar la decisión de qué se invierte. Pero se suma a la asignación que hace el gobierno central y esto es muy importante. 15 millones de dólares para desarrollo de todas las parroquias, algunas le está significando, aquí seguramente no, esto no es más que lo que da el gobierno nacional, ¿no? Es menos que lo que da el gobierno nacional. Fíjese en lo que es eso, pero no, el gobierno nacional le da por mandato de la Constitución 1.300.000 a Calderón y nosotros
por disposición y por voluntad política le damos 1.100.000 a Calderón, es decir, básicamente lo mismo. Y en algunas parroquias, a esto me quería referir, eso puede ser hasta el doble o el triple de lo que reciben de parte del gobierno nacional. Entonces esos 15 millones de dólares de fondo de inversión para las parroquias rurales, además sin marcarles los billetes, antes se dio un fondo de inversión, pero se les dijo solamente es en vialidad, si no solamente vías necesitan las parroquias según su característica pueden necesitar agua potable o emprendimientos productivos o de turismo comunitario, lo que fuera, según las características de cada parroquia, vialidad también, y ya la decisión final la tendrán que tomar ustedes. Se suma a los parques que hemos rehabilitado, el parque de San Juan de Calderón en su primer momento, ¿no? Luego el que hicimos del Centinela del Sur, que no sé por qué se llaman Centinela del Sur en el norte, eso fue en San José, ¿no? En San José fue el primero, ¿sí? Ahora el Parque Centinela, que también lo inauguramos hace poquito, lindísimo parque, ¿no? Fíjense, si están visitando, si están usando, ¿no? Qué bueno, son usuarias de ese parque. Mire cómo es y cómo era el terreno, los terrenos de Calderón. Yo me acuerdo cuando Calderón empezó a crecer. Ahora en ese parque tenemos, por ejemplo, 80.000 plantas ornamentales. Tenemos juegos que no hay en ningún otro parque en este momento, como un columpio para personas con discapacidad, por ejemplo. Tenemos una cancha de fútbol, ¿sí? Dianita Cruz, que dice que es jugadora de fútbol. Ya vamos a ver si viene a jugar en esa cancha, ¿no es cierto?, para que los vecinos la puedan disfrutar. Así entendemos que es el renacer de Quito. Esto para nosotros es que Quito renazca, hacer obras que son parte de sus recursos, que le pagan a la municipalidad por la vía de impuestos, pero que regresan a ustedes mismos por la vía de obras. Dice, y me cuido mucho porque las lluvias son tan complicadas, pero dice el adagio popular que así llueve que no escampe. Y si estamos haciendo obras en Calderón en estos 4 años, acostúmbrese a inaugurar obras con dignidad, porque vamos a inaugurar muchas obras en Calderón. ¡Que viva Calderón! ¡Que viva Quito! Muchísimas gracias, vecinas y vecinos. Les doy mi abrazo grande.